Nos llegó el momento de ver la diferencia entre dos objetos diferentes que son muy comunes dentro de SketchUp, que son estos objetos que yo les digo que están protegidos, metidos dentro de una cajita de cristal. Me refiero al grupo y al componente. Vamos a estudiarlos un poco, no en detalle ahora, porque eh, se me hace difícil explicar todo lo que puede hacer un grupo o un componente en este momento del curso. En este momento les voy a dar básicamente lo que considero que es lo más importante de las diferencias de ambos, y quizás más adelante, a medida que se vaya desarrollando el curso, les voy a ir explicando diferentes conceptos o diferentes técnicas o qué se puede hacer con uno y con otro y por qué y demás. Pero eso va a ir siendo parte del curso, ¿sí? Este, así como les mostré, por ejemplo, que ustedes pueden aplicarle, no sé, un material, por ejemplo, a la caja de cristal y un material a una cara, como ya lo hemos visto acá, ¿sí? Y en algún momento voy a desarrollar todo lo que tenga que ver con los materiales, ¿sí? Bueno, lo mismo ahora. Yo ahora voy a explicarles básicamente las diferencias entre cosas que venimos usando a lo largo de los videos y que voy a seguir usando mientras que les vaya explicando SketchUp, como son los grupos y los componentes, pero necesito darles ya ahora alguna breve noción de qué son los grupos y los componentes y por qué existen estas dos cosas y qué diferencias tienen unas con otras. Eso no quita que más adelante, en algún video, mucho más adelante, yo les explique más en detalle qué pueden hacer o cómo pueden utilizar o cómo pueden sacar ventaja de utilizar una cosa o la otra y en qué situaciones conviene una y la otra y demás, ¿sí? Porque es un tema muy amplio, no se puede resumir todo en un video, y aparte yo tengo que tener en cuenta en qué momento les explico cada cosa, porque para poder explicarles ciertas cosas necesito que antes entiendan otras cosas, si no, no lo van a comprender. Así que no tengo forma de estructurar digamos, una sección que diga componentes y hablar solamente de componentes, porque no lo van a entender. Voy a necesitar usar un montón de cosas en el medio para poder explicar todo lo que engloba componentes que ustedes no tienen el conocimiento. No si están arrancando de cero, y este curso está hecho y está pensado para gente que no tiene ni idea de lo que es SketchUp, no para gente que ya sabe utilizar SketchUp. Así que no tengo forma de estructurarlo de esa forma. Tendremos que ir de a poco y paso a paso. Créanme que al final del curso, o sea, cuando lleguen al último video, ustedes van a englobar en su cabeza todos estos conceptos, ¿sí? Y de no hacerlo, de tener que volver atrás y volver a repetir y volver a ver el curso, bueno, volverán atrás y lo volverán a ver, y a medida que lo vayan viendo, les van a ir cerrando un montón de cosas que por ahí, en el momento de ver el video, no les quedan del todo claras, ¿sí? No hay otra manera, es mucha cosa que tienen que asimilar. Es mucho lo que hay que asimilar. Así que vayamos por partes, dijo Jack, ¿no? El estripador. Bien, vamos a ver entonces las diferencias entre grupo y componente. Lo primero que quiero que se establezcan en su cabeza, y si tienen papel y lápiz, escríbanselo tipo machete, es lo siguiente. Grupo, ¿sí? Es algo que yo encierro en una caja de cristal, ¿sí? Para que sea más fácil para mí, entonces, poder seleccionarlo, poder moverlo, poder rotarlo, ¿sí? Protegerlo, que nada lo afecte y nada más. Básicamente es eso. Y adentro de un grupo puede haber más cosas, que pueden ser más grupos, puede haber componentes, puede haber geometría suelta, puede haber cualquier cosa adentro de ese grupo, ¿sí? O sea, que sea un grupo no quiere decir que adentro no haya un montón de otras cosas, ¿sí? Pero esa entidad en sí, la palabra grupo, esa entidad propiamente dicho, no es más que, por decirlo de alguna forma, una jaula de cristal o una caja de cristal donde ustedes están protegiendo información que está dentro, ¿sí? Y que cuando muevan, moverán como un todo, cuando roten, rotarán como un todo y demás, ¿sí? Eso es un grupo, para eso se usa un grupo. Se usa para organizar, se usa para proteger, se usa para nuestra comodidad, ¿sí? Es algo que se crea para nuestra comodidad. Ahora, un componente es mucho más que un grupo. O sea, es
Conceptualmente lo mismo que grupo, sirve para proteger, tiene la caja de cristal, adentro puede contener grupos o más componentes o geometría suelta, todo eso es igual al grupo. ¿Qué es lo que tiene de diferente un componente? Bueno, que un componente, ¿sí? Aparte de ser igual que un grupo, en ese sentido, yo lo puedo, por ejemplo, repetir, o sea, yo puedo duplicar componentes, clones de componentes, llamémosles clones, en realidad se llaman instancias de un componente, no se dice clones, yo les digo clones para ver si ustedes lo captan más fácil, pero no existe la palabra clon en SketchUp, sino instancias de un componente. Ustedes pueden instanciar un componente y eso que ustedes tienen instanciado, eso que ustedes tienen un montón de esos dentro de su escena, no le suman cálculo ni le suman peso a SketchUp. ¿Sí? No es del todo cierto esto de que no le suman, sí le suman, pero le suman menos. Voy a tratar de mostrárselos básicamente con este ejemplo. Si yo tengo esta casa y esta casa es un componente, perdón, no un componente, un grupo, ¿sí? Y yo hago dos de estas, SketchUp necesita calcular el doble, o sea, tiene el doble de trabajo. Si hago 3, tiene el triple de trabajo. Si hago 4, tiene el cuádruple de trabajo. Bien, ¿se entendió esto? Porque son grupos. ¿Sí? Son grupos. Obviamente, a mí me traen un beneficio. Los muevo todos juntos, los roto todos juntos, hago todo lo que les expliqué hasta ahora genial. Yo con esos grupos tengo un cierto control que si no son grupos no los tengo. Bien. Ahora, si ese mismo ejemplo, yo en vez de hacer los grupos, los hago componentes, son todas cosas iguales y yo las hago componentes, yo el primer beneficio que tengo es lo que el archivo pesa. El archivo va a ser más liviano. Eso primero. El segundo beneficio que tengo es que la máquina le va a costar la mitad, ¿sí? O menos de la mitad el que yo haga una órbita, rote o lo que quiera hacer con ese componente. ¿Sí? Porque no le va a sumar como en los grupos el doble, el triple o el cuádruple. No, si bien le va a sumar algo más por cada uno que yo haga, no va a ser tanto. Le va a sumar, supónganse, un 10% más. Pongámosle un número. No sé cuánto es específicamente, pero pongámosle que cada casa es un 10% más. No es el doble, el triple, no suma así. Suma un 10% más. Así que le van a hacer la vida más fácil a SketchUp. Y el otro beneficio que tienen es que cuando ustedes tienen un componente, lo que le hagan a uno de estos componentes automáticamente se va a replicar en el resto. Así que en esa notita que tenían ustedes, anótense. ¿Cuándo se utiliza un componente? Un componente se utiliza siempre que yo tenga pensado repetir algo. ¿Sí? Si ustedes tienen pensado repetir algo, hacer algo 20 veces en la escena, por ejemplo, ustedes hacen una puerta de 80 por 2 metros. Su proyecto no va a tener una puerta de 80 por 2 metros, va a tener 20 puertas de 80 por 2 metros, entonces la puerta tiene que ser un componente. Si el marco de la puerta también va a estar 40 veces, entonces el marco de la puerta tiene que ser un componente. Si van a usar un modelo de silla y esa silla va a haber 6 sillas iguales, esas sillas tienen que ser un componente. Si van a, no sé, lo que se les ocurra, dibujar una vitrina llena de copas y va a haber 100 copas y las 100 copas son iguales, esas copas tienen que ser un componente. Esa es la forma que ustedes optimizan su trabajo. Es la forma que ustedes hacen que le sacan el jugo a SketchUp y su modelo va a pesar la mitad o mucho menos de la mitad de lo que pese un modelo de una persona que no tiene el conocimiento que tienen ustedes. Simplemente así. Les conviene siempre que puedan y siempre que piensen que eso que van a hacer se va a repetir, siempre transformarlo en componente porque ustedes van a de esa forma evitarse sumarle carga a SketchUp. Aparte de esto, aparte de este beneficio, recuerden que los componentes replican ¿sí? Los cambios que ustedes hagan. Yo voy a agarrar esta casa, que ahora es una geometría común y corriente, y la voy a copiar con control y mover, la voy a copiar atrás. A esta casa la voy a convertir en un grupo, para mí es control G, el atajo de teclado. Si no pueden hacer botón derecho, crear grupo, ¿sí? Bien, y
esto lo voy a convertir en un componente. En mi caso, mi atajo de teclado para componente es la letra G nada más. O ustedes pueden hacer botón derecho y pueden crear componente, o ustedes pueden venir acá y hacer clic arriba de este icono. Lo que más les guste, la letra G arriba de este icono o botón derecho y crear componente. En mi caso, yo, como dije, lo voy a seleccionar y voy a apretar G. Cuando hagan esto, la máquina les va a decir que le pongan un nombre. O sea, acá ya notan la primera diferencia entre un componente y entre un grupo. Primero, en el grupo ustedes no hicieron nada, no le pusieron nombre, no hicieron nada. En el componente la máquina les va a decir, ok, ponle un nombre. Yo les voy a poner un nombre. Puedo no ponerle, pero conviene ponerle un nombre porque va a ser más fácil que yo lo identifique. Entonces le voy a poner casa. ¿Sí? Descripción se la puedo poner o no. ¿Sí? Esto de definir ejes y demás lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No lo voy a tocar ahora porque ya les digo, en algún momento voy a volver a tocar el tema de componentes más en detalle. Esto es un primer pantallazo. Lo mismo que estas opciones y todo lo que está acá. Lo único que les voy a decir es que está tildado de reemplazar selección por componente porque yo quiero que específicamente esto ahora se transforme en un componente. ¿Sí? Yo podría no tildar esto y lo que voy a hacer es que esto va a seguir siendo geometría normal, común y corriente, y lo que yo voy a tener entonces es en el panel componentes un clon de esto. No es lo que yo quiero hacer ahora. Yo quiero que ahora esto se transforme en un componente. Así que le pongo crear. Así que esto está metido en una cajita de cristal y esto está metido en una cajita de cristal. Las otras diferencias que podemos ver simplemente es acá en esquema. ¿Sí? Si ustedes vienen a esquema, si no ven esquema, vienen acá a ventana, default try y seleccionen esquema. ¿Sí? En esquema notan que el componente del grupo se diferencia. ¿Sí? El componente, su nombre está puesto entre esta suerte de mayor y menor y tiene este símbolo en esquema. Y el grupo no tiene nombre porque nadie le dio un nombre todavía y tiene un cuadradito negro. Así que hay una diferencia visual entre lo que es un componente y lo que es un grupo también dentro del panel esquema. ¿Sí? Si yo selecciono un grupo, acá me va a decir agrupar. Me va a decir en el layer que está y en el tipo de grupo que tiene, que todavía no tiene ninguno, está sin definir. ¿Sí? Y yo acá donde dice copia le puedo poner un nombre. Puedo ponerle un nombre también. Le puedo poner grupo, por ejemplo, casa. Y presionar Enter si quiero. ¿Sí? O hacer un clic acá afuera y fíjense que ahora dice grupo casa y casa. Bien, si yo selecciono casa, acá me va a decir algo parecido, pero no exactamente igual. Tengo que la definición es casa y acá donde dice copia, yo todavía podría asignar un nombre. ¿Sí? Un nombre. Lo vamos a ver más adelante. Pero acá dice que es un componente, no dice agrupar. ¿Sí? Este decía, ¿sí?, agrupar uno en el modelo. Este dice componente, uno en el modelo. De hecho, hay uno en el modelo y hay uno en el modelo. Bien, ahora los voy a seleccionar a los dos y con mover y control apretado voy a hacer una copia. Ahora tengo, fíjense, selecciono este y dice que agrupar, o sea, grupos, agrupar, hay dos en el modelo. ¿Está de acuerdo? Sí, hay uno y hay dos. Estamos perfectos. Y componentes, dice componente, casa, hay dos en el modelo. Y es correcto. Hay dos casas y hay dos grupos. Hasta acá está todo bien. Ahora, yo voy a venir acá ahora al grupo, le voy a hacer doble clic y dentro de este grupo voy a hacer una ventana. Voy a agarrar un rectángulo y voy a hacer una ventana. Y ahora voy a hacer con offset, voy a hacer un marquito para afuera y voy a hacer con push pull, tirar esto un poquito para adentro y esto un poquito para afuera. Y salgo. Bien, vemos que este grupo, ¿sí?, que se llama grupo casa, tiene ventana. Y este grupo, que se llama grupo casa, no tiene ventana. Eso es porque son grupos. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice ahí, acá, pero esto es un componente. Voy a hacer doble clic, entré a nivel de componente, vengo, hago una ventanita, ¿sí?, hago offset, tiro para afuera, push pull, tiro un poquito esto para adentro y tiro un poquito esto para afuera. Hago un clic afuera y salgo. ¿Cuál es la diferencia de un componente con un grupo? La más importante, que lo que le hago a un componente automáticamente lo replica el otro componente. Esto es súper básico y es lo primero que tienen que entender. Las diferencias entonces entre un grupo y un componente es que un grupo, por más que se llame igual, no está atado al otro. O sea que lo que yo le haga a uno no le va a pasar al otro.
Y en un componente es completamente lo diferente. Lo que yo le haga a uno, todos los demás van a tener la misma modificación. Eso es lo que le sucede a cualquier componente. Lo que le hago a uno, le sucede al otro. ¿Sí? Entonces, hay veces que esto es deseado, hay veces que yo quiero este efecto y hay veces que quiero este efecto. No quiero que todo lo que le hago a uno le pase al otro y hay veces que sí quiero que todo lo que le hago a uno le pase al otro porque me ahorra un montón de trabajo. Recuerden que si yo tuviera un archivo donde tengo 100 casas y las 100 casas son grupos, ese archivo va a pesar, pongamos un número, 100 megas. Si yo tengo un archivo donde las 100 casas son componentes, ese archivo va a pesar, no sé, pongamos un número, no 100, sino 10. O sea, así de diferente es para SketchUp y así de diferente va a ser el peso del archivo dentro de su disco rígido o la computadora o como le quieran poner, el título que le quieran poner, en el pendrive o en donde tengan guardado el archivo. ¿Sí? O sea, va a ser siempre mucho mejor que ustedes tengan 100 componentes a que tengan 100 grupos. ¿Se entiende esto? También tienen que tenerlo clarísimo en su cabeza. Entonces, lo más importante es componente, lo que le haga a uno se lo pasa al otro. Grupo, lo que le hago a uno no lo pasa al otro. Grupo es más pesado. Componente es más liviano. ¿Qué otra diferencia tenemos? Que yo puedo agarrar, por ejemplo, y tengo una paleta que se llama componentes, que yo la puedo abrir y yo puedo hacer clic en la casita y me va a mostrar todo lo que yo tengo en la máquina que sean componentes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero otro componente, yo bien puedo agarrar este y copiarlo, como ya hicimos con control y el mover, copiarlo, o no tengo necesidad, puedo directamente venir acá y traerme otra copia, y traerme otra copia, y traerme otra copia, y traerme la cantidad de copias que quiera. ¿Sí? Porque tengo como si fuera el original, esto no es el original, esto es también un clon, no es el archivo original, pero supónganse que sea como si fuera el original, y yo me puedo traer la cantidad de clones que requiera traerme a mi escena. Inclusive yo puedo eliminar todo esto, lo puedo eliminar, y el que yo lo elimine, ¿sí?, de mi escena, no quiere decir que yo haya perdido mi componente. Yo todavía estoy en condiciones de poder traerme la cantidad que tenga ganas traerme. O sea, esto de eliminarlo sería básicamente como que esta escena fuera realmente como un escenario o un teatro y que yo saque de adelante, digamos, de lo que está mirando la gente, yo saque del escenario, saque a 2 actores, pero que mis actores estén todavía atrás. ¿Sí? O sea, estén tras bambalinas, esté mi actor principal. O mejor dicho, que yo tenga el original detrás del telón y que yo cada vez que quiera mostrarle a la gente un clon, agarre y fabrique un clon. ¿Sí? Y se lo muestro a la gente. Quiero otro clon, agarro y traigo otro clon. Quiero otro clon, traigo otro clon. Quiero matar a los clones, los mato a los clones, pero el original lo tengo tras el telón. ¿Sí? Esta sería más o menos la explicación. ¿Me siguen? Ahora, si yo elimino estos dos grupos, yo los elimino y no me guardo ninguno, no tengo más ninguno, cuando yo los elimine yo no tengo más forma de traer un grupo de estos a la escena. Eso no eran clones, eso eran dos grupos. No había detrás del telón una referencia a alguno de estos dos. Cuando yo los maté, o sea, cuando yo los quité de la escena, chau, los perdí. No tengo más forma de recuperar eso que acabo de eliminar, a no ser que haga control Z. Si hago control Z, los recupero. Es la única forma que los puedo recuperar. ¿Sí? Básicamente creo que hasta acá voy a llegar con esta explicación de componente por el momento. No quiero ir más allá. Hay mucho más, pero no quiero ir más allá. Quiero llegar hasta acá. ¿Sí? Para que entiendan básicamente la diferencia entre grupo y componente y que se queden con esto por el momento. Pero créanme que hay mucho más. Hay mucho más por ver sobre los componentes. Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.